Esta semana en Cuadriga, bajo ataque, mujeres en un mundo de hombres. Las mujeres son víctimas de la violencia sexista en todo el mundo. En el norte de Irak, las jóvenes yihadíes son violadas, obligadas a casarse y vendidas. En Nigeria, 200 escolares fueron secuestradas por el grupo terrorista islámico Boko Haram. En India hay violaciones todos los días desde aquel caso de diciembre de 2012 de una mujer de 23 años que fue violada y asesinada en un autobús. En todo el mundo las mujeres son reprimidas, forzadas a la mutilación genital, encarceladas en sus casas o sentenciadas a morir lapidadas. En muchos lugares son consideradas meras posesiones de sus padres, maridos o hermanos. Hay resistencia a la igualdad de la mujer. ¿Por qué siguen sin tener los mismos derechos que el hombre? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. ¿Por qué las mujeres pertenecen a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres? ¿Por qué sus cuerpos se siguen considerando botín de guerra? ¿Por qué cobran menos por el mismo trabajo que hace un hombre? Desde luego que la violencia contra la mujer, la violencia de género, tiene múltiples caras. Hoy aquí en Cuadriga tienen la palabra, tienen la voz, tres mujeres excepcionales que paso a presentarles. Katarina Stoklosa es investigadora polaca, es especialista en Europa del Este. Trabajó en las universidades Viadrina, de Frankfurt del Oder y de Moscú. Trabaja en la Universidad de Sonderborg, en Dinamarca, en el Departamento de Estudios sobre Regiones Fronterizas, y hoy nos hablará de las mujeres en Europa del Este. Corina Mora es periodista española. Su trayectoria profesional está vinculada a la comunicación para el desarrollo. Ha trabajado sobre el terreno en Centroamérica, como responsable de proyectos en Honduras, en Nicaragua, El Salvador y Panamá. También en Guatemala, Colombia y Ecuador. Ha trabajado en un sinfín de agencias. Actualmente se desempeña en la ONG Inspiration. Yamancaya Finkel es periodista germano-boliviana. Estudió literatura en La Paz. Posteriormente se desempeñó como redactora y editora de semanarios y diarios de Bolivia. Fue redactora del diario nacional, Página 7, por varios años, donde realizó trabajos de investigación periodística, de los que nos hablará hoy aquí. Actualmente es freelance en Berlín. Bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí. Hablaba de la voz que hoy tenéis vosotras y que muchas veces no tienen las mujeres. ¿Por qué es tan difícil darles voz a las mujeres cuando hay tantas injusticias contra la mujer que no se denuncian, de las que no se habla, que ellas mismas no denuncian, y por tanto que al final no son juzgadas? Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias, ¿no?, que hacen que efectivamente en todo el mundo, en diferentes países, en diferentes culturas, haya un sustrato generalizado que tiene que ver con la opresión hacia las mujeres, porque el machismo no es una cosa que se pueda etiquetar en una sola cultura, en una sola religión o en un solo país. Desgraciadamente, pues todas crecemos y todos crecemos en sociedades más o menos machistas, pero todas patriarcales, donde el poder del hombre está ejercido sobre la mujer desde el inicio. Por eso aprendes a vivir en una sociedad más abierta o en una sociedad menos permisiva, pero las mujeres aprendemos cuál es nuestro sitio, ¿no? Entonces muchas veces es difícil ser capaz de denunciar que no estás en el lugar correcto porque has aprendido que tal vez ese sea el sitio que te corresponde. No es fácil también darse cuenta de que la desigualdad es una realidad, incluso en los países más desarrollados, que muchas veces tenemos unas condiciones de vida que puedes considerar iguales, pues se da, como tú comentabas, ¿no?, pues ¿por qué se cobra diferente si se hace el mismo trabajo? Pues es una discriminación y a veces pues las propias mujeres somos incapaces de denunciarlo por eso. Luego veremos todos esos ejemplos también en los países más desarrollados aquí en Europa. Y ya lo decías, la igualdad de género es quizás todavía una utopía, pero desde luego está recogida como un derecho básico y es reconocida por casi todos los países del mundo. Casi todos firman convenciones en contra de la discriminación de la mujer y, sin embargo, vemos que por muchas convenciones que se firmen, las realidades son bien distintas. ¿Es porque quizás las desigualdades, como decía Corina, están tan arraigadas en las sociedades que es muy difícil de desarraigarlas? Hay muchas razones, muchas respuestas para contestar esta pregunta, pero bueno, hay que decir que hay ya diferencias en Europa del oeste, ya tenemos
más o menos los mismos derechos. Por ejemplo, si se trata del trabajo de las mujeres, los hombres en la universidad, se paga yo lo mismo. Así que no podemos cogerlo todo. Desde el punto de vista negativo, ¿no? Claro, hay que comparar siempre. Y ahora tenemos como distintas sociedades en distintas regiones del mundo, y hay que decir que en algunas regiones, como en Europa del oeste, ya tenemos una democracia y más o menos igualdad, aunque todavía faltan cosas, pero esto tiene que ser una base para otras regiones en Europa y en otros lugares en el mundo. Pero si hacemos todo igual y decimos que nosotras mujeres no tenemos los mismos derechos, bueno, sí tenemos y tenemos que luchar por ellos, y tenemos que hacer que sea mejor en las regiones donde todavía no tenemos la igualdad. Además, todo es una cosa de comparación. Un ejemplo que me gustaría daros, si analizamos nosotros desde nuestro punto de vista, por ejemplo, Rusia, nos parece un país poco desarrollado, que en mi opinión todavía no hay igualdad de mujeres, de hombres, todavía faltan muchas cosas, así que yo soy muy crítica. Luego, analizando Rusia, las personas de Azerbaiyán, Tayikistán, que son los países vecinos de Rusia, dicen, aquí las mujeres lo tienen bien, tienen los mismos derechos, y mujeres tan guapas, pero con trabajo, con todo. Completamente otro análisis. Así que tenemos recepciones distintas. Por supuesto, todo depende de con quién te compares, ¿no? Exactamente. Finalmente. Pero de todas formas, está claro que esa falta de igualdad es un problema endémico prácticamente en muchas sociedades, que impide un poco el desarrollo económico y social de algunas sociedades. Naciones Unidas para las Mujeres, la división de Naciones Unidas que se encarga precisamente de luchar contra la discriminación de la mujer, dice que ahí donde se les da más empoderamiento, donde tienen más poder, donde desempeñan un papel más protagónico y donde mueven también la economía, eso repercute positivamente en el desarrollo de una sociedad. ¿No sería una razón de más para que determinados países que no lo hacen quizás todavía les dieran más poder a las mujeres? Yo creo que de todas maneras las mujeres, los países en los cuales las mujeres tienen mayor participación se van a beneficiar no solamente a nivel económico, sino en todos los niveles. Si nos dejan participar libremente, mientras más libremente podamos participar en la construcción de nuestras sociedades, se van a beneficiar todos. Pero yo no sé si se debería preguntar o si se debería decir, es que es positivo porque es económicamente rentable. No tiene por qué ser económicamente. Es porque a todos se le busca siempre un sentido económico, se le busca la aplicación económica, la aplicación de la rentabilidad, ¿no? Por eso lo decía. Claro, no, sí, lo entiendo, ¿no? Pero me pregunto un poco por qué dicen, es que le conviene a todo el mundo, es económicamente rentable. No importa eso, nosotros creo que tenemos los mismos derechos porque somos seres humanos, sea o no sea rentable. Uh-huh. Pues hay lugares del mundo en donde tener los mismos derechos no es nada fácil, y defender derechos básicos como el derecho a la educación requiere ser muy valiente. Hay una niña de 17 años, Malala, que lo ha hecho en Pakistán y casi pierde la vida en el intento. Esta semana recibía el Nobel de la Paz. Vean. Malala Yousafzai, de 17 años, es la premio Nobel más joven de la historia. Es también la primera ciudadana pakistaní en ganar este galardón. Comparte este premio con el activista por los derechos de los niños, Kailash Satyarthi. Ambos fueron premiados por su trayectoria y dedicación. El comité del premio condecoró a Malala por su clara visión y su incansable coraje. Malala creció en el norte de Pakistán. Desde muy temprano alzó su voz por los derechos de las muchachas y contra el fundamentalismo de los grupos talibanes locales, actos que casi le costaron la vida. En 2012, terroristas talibanes abordaron el autobús donde iba y le dispararon 3 veces en la cabeza. Sobrevivió por suerte. Decía Malala en la entrega del Nobel, decía, cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Y decía que hablaba en nombre de esas 66 millones de niñas en el mundo a las que se les niega precisamente el acceso a la educación. Catarina, ¿por qué negar un motor de desarrollo tan básico como es la educación? ¿Por qué? Esto no podemos contestar por qué. Lo que tenemos que hacer es luchar
contra no dar la posibilidad de la educación a todos los niños. Una historia muy romántica de Malala, pero claro, se puede contestar esta pregunta. ¿Por qué no dar una entrada a la educación? Educación son 90% de lo que vamos a conseguir en el futuro. Es lo más importante, una de las cosas más importantes para el ser humano. Entonces, claro, si no damos la educación, es más fácil controlar a las personas. Las personas sin educación podemos controlar sin problemas. Y esto es la respuesta. Es decir, que son sociedades más manipulables. Claro, si tenemos personas con educación, con certificado de la escuela, después de la universidad, son personas críticas. ¿Cómo vamos a controlarlas? Entonces, en las sociedades no democráticas, una de las cosas es hacerlo difícil a conseguir la entrada a la educación. Esta es la respuesta para poder controlar mejor a las personas. Y Malala, de hecho, es quizás una especie de heroína, o lo es para Occidente, pero es muy controvertida en su país, en donde muchos la consideran una traidora, incluso una marioneta de Occidente. Ella decía precisamente en esta ceremonia muy conmovedora, sus palabras, porque eran también muy naturales, decía que quería convertirse en primer ministro de su país algún día, en primer ministro de Pakistán. ¿Crees que puede cambiar algo y, sobre todo, crees que el símbolo Malala puede repercutir positivamente en los derechos de las mujeres en el resto del mundo? Bueno, siempre es importante que haya mujeres que sean testimonio para otras, ¿no? Y para otros, y que muestren un camino a seguir. Pero yo creo que, sinceramente creo que el mundo está lleno de heroínas cotidianas, ¿no? De mujeres que están sacando adelante a su familia, pues muchas en Latinoamérica, pues cuántas niñas tardan en llegar a la escuela porque tienen que ir desde su pueblo, desde comunidades, y además luego vuelven y tienen que ayudar en la casa, y tienen que, en poblaciones en las que a lo mejor hay que ir a por el agua, en que hay que hacer no sé qué. Es decir, hay muchas mujeres que están haciendo eso. Es fantástico tener ejemplos visibles a los que poder mirar y a los que poder decir que están peleando por la educación de las niñas, porque todo el mundo pueda acceder a la educación, y ojalá que llegue a ser primera ministra de su país. Me encantaría ver esa realidad sin que olvide cuál es el proceso que está siguiendo, ¿no? Sin que olvide cuál es todo el trabajo que le está costando, cuántas asociaciones están trabajando por ella. Y al hilo de lo que decía, de lo que comentábamos al inicio, ¿no? Es verdad que afortunadamente hemos recorrido un camino muy grande, ¿no? Y tenemos que estar eternamente agradecidas a tantas mujeres que han peleado antes que nosotras y antes que muchos hombres por el acceso al voto, por el acceso al trabajo, por tantas cosas que no hay que irse muy lejos para darse cuenta de que no eran una realidad, ¿no? O sea, yo a veces me comparo tan cerca con mis generaciones, con mi madre, con mi abuela, y veo que su vida y la mía son muy diferentes, ¿no? Afortunadamente, el proceso social en algunos países ha ido cambiando, pero eso no nos puede, desde mi punto de vista, no nos puede hacer olvidar que lo que nosotras disfrutamos, los privilegios que muchas mujeres tenemos en algunos países, que no son privilegios, sino que son derechos adquiridos a lo largo del tiempo porque nos ha tocado lucharlos, porque no se nos han dado así de fácil, son también los que en otros espacios se están peleando día a día. Yo no he tenido que pelearme por ir a la escuela, afortunadamente, ¿no? A mí me llevaron, y Malala tuvo que dar la cara por poder ir. Amancaya, tú conoces, ya que hablamos de heroínas, conoces a otra heroína. Leyendo tus reportajes me impresionó mucho la historia de Camila, una chica muy joven también, no recuerdo los años que tiene, obligada a la prostitución forzosa, que viene de orígenes muy humildes, y todo esto en una zona fronteriza entre Bolivia y Brasil. Cuéntanos un poco más y cuéntanos un poco cómo viven las mujeres en esa zona. Camila viene precisamente de una zona muy pobre, muy fronteriza. Tenía 16 años, debe tener 17. Ella fue raptada, secuestrada varias veces y obligada a prostituirse. Ella me contó su historia, volvió varias veces a su casa y
en una ocasión incluso defendía a sus victimarios. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Que se solidariza finalmente con su maltratador. Es algo muy común, ¿no? Es algo muy común, incluso en este caso Camila tenía una relación sentimental con quien la prostituía, ¿no? Con su tratante. Entonces fue él el que la había iniciado sexualmente y después la obligaba. Ella cuando él le dice, tú me tienes que ayudar porque me van a detener, yo tengo hijos. Y ella por eso no lo denuncia, pero no solamente sucede en los casos en que las mujeres tienen una relación sentimental con sus tratantes, sino también se ha visto mujeres que son tratadas por otra mujer y a la que al final defienden. Es como una especie de, no sé si llamarle síndrome de Estocolmo. Y porque buscan quizás también algún tipo de figura con la que identificarse porque en casa no la tienen, ¿o por qué? Porque me sorprende que después de ser raptada varias veces, de volver a casa, de volver a ser raptada, el principal sospechoso sigue hoy día libre. Después de esos reportajes que habéis escrito, que habéis publicado, todo Bolivia sabe, conoce la historia, y sigue libre. ¿Por qué hay tal nivel de impunidad? Un poco porque, bueno, es una zona un poco alejada. Donde no llega la ley, no hay... Sí, bueno, es una zona, en esa ciudad tiene 120,000 habitantes y 2 fiscales. Ribera entonces, Alta, eso. En Ribera Alta, sí. Entonces, es muy difícil, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también son estructuras muy machistas, muy machistas. Entonces, además no está claro con Camila, bueno, ella cuenta que la primera vez la raptan en contra de su voluntad, se la llevan en contra de su voluntad. Pero a lo largo del tiempo es como cuando la escuchas, no sabes hasta qué punto ella realmente se fue por su voluntad o no. Y en realidad no importa si se fue por, o sea... Se cometió una injusticia contra ella o varias y eso no se puede negar. Pero lo que se dice, lo que me decían a mí los fiscales y la gente a la que había entrevistado, bueno, pues ella lo quería, pero si se escapó con él, si ella quería irse. Siempre encuentran una explicación, sobre todo los hombres. Catarina, tú probablemente quieres hablar de la prostitución en... Sí, muy interesante lo que has dicho, y hay investigaciones psicológicas que enseñan que la mayoría de las víctimas se identifica con sus maltratadores, como has dicho bien, el síntoma de Estocolmo, pero también hay otra explicación. Así se sienten, es la explicación de los psicólogos, menos culpables, se sienten como conectados con ellos o ayudando en algunos casos, y sí que son investigaciones que solamente una minoría no está de acuerdo así con lo que hace y protesta y no se identifica con los maltratadores. Un resultado muy interesante, triste, pero de resultado. Bueno, estamos hablando de las mujeres, de las chicas jóvenes en estas zonas fronterizas. Hay otro tema de actualidad que probablemente todos ustedes conocen, las yazidíes y los yazidíes. Para los yihadistas en estos momentos son solamente adoradores del diablo, pero ser yazidí y ser mujer en estos momentos puede ser una doble sentencia de muerte. Según Naciones Unidas, ahora mismo hay medio millar de mujeres yazidíes y cristianas en manos de yihadistas, son prostituidas, son violadas, son vendidas. Vean. En videos propagandísticos como este, milicianos de Estado Islámico hablan de mercado de esclavas y violaciones en serie. Incluso publicaron una lista de precios de las mujeres. Estas mujeres yazidíes cuentan lo que vieron tras 3 meses de cautividad en Raqqa, Siria. Éramos 130 hacinadas en una casa y nos compraban y vendían a su antojo. Solo quería morir. Esos hombres violaron nuestros cuerpos y nuestras almas. Mi corazón está muerto. Todo acabó para mí. Secuestraron a muchas madres con sus bebés. Los de Estado Islámico nos amenazaron con matar a nuestros hijos si no íbamos con ellos. ¿Qué podíamos hacer? Les dicen que son infieles y les dicen que son víctimas de la guerra.
otra forma más de violencia contra las mujeres cuando se convierten realmente en símbolo de un mensaje quizás para otros hombres. Tenemos a vuestras mujeres, las vamos a violar, las vamos a maltratar. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Quiero decir que incluso salía ayer en un periódico británico el manual que ahora mismo está corriendo entre todos los yihadistas de cómo maltratar a una yazidí con una serie de instrucciones realmente aberrantes. Claro, yo creo que esto está, o sea, desgraciadamente las mujeres han sido utilizadas durante todos los conflictos, durante la mayoría de los conflictos, como botín de guerra y como apropiación del territorio, porque esto tiene mucho que ver con el concepto de posesión que los hombres hacen de las mujeres. Entonces, el problema no es solo que yo llegue y abuse de esta mujer, porque abuso de ella y a ella obviamente le estoy marcando para toda su vida y la estoy ultrajando, pero además te estoy ultrajando a ti, que eres su marido, porque tú eres su dueño y te la estoy quitando. Es decir, tiene que ver con el concepto claramente machista que tiene que ver con la posesión, ¿no? Y así se está utilizando, y relacionado con la capacidad de denuncia y con cómo nos explicaban que claro, una mujer que es víctima de violencia sexual, además de estar rota por dentro después de una situación así, además se siente culpable, y por eso es más sencillo sentirse más cercana de su maltratador, porque entonces no está lo que antes comentabas, ¿no? Que no está tan sola, sino que bueno, lo he hecho en realidad. Yo también tenía una parte de responsabilidad en eso, porque la violencia sexual es muy difícil denunciarla. Es muy difícil denunciarla porque las mujeres también se sienten culpables. ¿Por qué te ha pasado eso? Pues es que a lo mejor fíjate qué falda llevabas, o es que fíjate, a lo mejor ha sido por la noche, porque esa es la estructura social en la que nos movemos. A mí me parece muy interesante, desde Inspiraction hemos estado trabajando con muchas contrapartes en Latinoamérica y especialmente en Colombia, con un informe sobre los casos de violencia sexual dentro del conflicto colombiano y en el proceso de paz. Y es increíble cómo todos los actores armados que están en el conflicto han utilizado la violencia contra las mujeres como una forma más de llegar al territorio, ¿no? También salía en ese vídeo, disculpa, cómo decían esas mujeres, ¿qué íbamos a hacer? Si es que se metían amenazaban a nuestros hijos, a nuestras familias. Otra cosa fundamental que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres en todo el mundo, que es el cuidado, ¿no? Es decir, una mujer hace cualquier cosa por el cuidado de su familia, por garantizar que los demás estén bien. Sí, lo que decías de la violencia sexual en Colombia, según varias ONGs, casi 500.000 de mujeres habrían sido víctimas de violencia sexual durante todos los años de la guerra en Colombia. ¿Es algo que se desconocía, que se ignoraba, que sale a la luz ahora? Es decir, resulta un poco chocante que, habiendo ocurrido durante tantos años, recién ahora se hable de la violencia sexual en Colombia a manos de los paramilitares, ¿no? ¿Por qué crees que ha tardado tanto en salir a la luz, o en hablarse de ello, o en colocarse en la agenda de las autoridades? Yo creo que, como decían hace un rato, es muy difícil denunciarlo, porque uno siente el haber sido víctima de violencia sexual es algo que avergüenza muchísimo. Entonces, es muy difícil denunciarlo. Incluso cuando se da el marco como para que las mujeres puedan denunciarlos, muchos casos no se denuncian. En Bolivia, 1 de cada 3 casos se denuncia. Solamente 1 de cada 3. Sí. Hay quizás una voz muy conocida y autorizada ya, la de Ginette Bedoya Lima, que tú sí conoces, periodista colombiana, si no me equivoco, fue secuestrada y violada hace cosa de 13 años. 9 mantuvo silencio, hace 5 decidió precisamente contar su historia para ser la voz de todas esas mujeres violadas y maltratadas que no se han atrevido a alzar la voz, ¿no? El caso de Ginette es muy interesante porque es una mujer, es una periodista colombiana reconocida, digamos que con
lo que podemos llamar una mujer que disfruta de sus derechos, ¿no? Y que en el ejercicio de su trabajo, investigando el conflicto colombiano, investigando la venta de armas por parte de grupos paramilitares, como represalia a todo el trabajo que estaba haciendo, fue secuestrada, violada y torturada durante unos días. Claro, ante una situación como esa, tú puedes decir, una mujer que estaba trabajando, que ya tenía una vida, que estaba, digamos, empoderada como cualquiera de nosotras, ¿no? Que podemos decir, pues se sintió lo peor del mundo, obviamente, como cualquiera que sufre una desgracia así, ¿no? Y le costó su trabajo asumir que eso podía servirle para trabajar por todas las mujeres que, igual que ella, y probablemente con situaciones mucho peores a nivel de educación, a nivel social, a nivel económico, que estaban sufriendo violencia sexual por el conflicto en las comunidades, por todos los grupos armados. Pero Corina, ¿ha conseguido cambiar algo? Porque de 18.000 casos de violencia sexual a manos de paramilitares, solo hay 2 condenas contra paramilitares. ¿Ha conseguido, por lo menos, como le preguntaba antes a Mancaya, lo ha conseguido colocarlo en la agenda? Se habla del tema. ¿Qué ha conseguido? Yo creo que lo más importante es que haya conseguido que por lo menos hoy aquí estemos hablando de eso, igual que en otros muchos sitios, ¿no? Ha conseguido dar la voz, ha conseguido que muchas mujeres se unan a su trabajo. Hay muchas organizaciones colombianas con las que Inspiración está trabajando que llevan muchísimo tiempo denunciando que hay violencia sexual, que está ejercida por los paramilitares, por las FARC, por el propio ejército, y que tienen que estar presentes en el proceso de paz. Es uno de los problemas que en el proceso de paz de Colombia se estaba viendo, ¿no? Que no hay una voz específica de las mujeres víctimas de violencia que estén en La Habana en las negociaciones, y ellas están peleando por tener voz en ese proceso, ¿no? Y porque se reconozca, porque no pueden pasar página sin reconocer que ha habido una utilización de la violencia sexual en el conflicto. Entonces están dando la batalla. Lo importante es ponerse. Yo creo que sí que se están dando pasos y que es fundamental que todo el mundo sepa que eso pasa, ¿no? Que es un problema y que está ahí. El caso de Ginette yo creo que es muy importante porque está dando la vuelta al mundo y porque ella está poniendo su experiencia, su desgarradora experiencia, a disposición de toda la sociedad, para que sepamos que eso pasa y para que sepamos que, como ella, que es capaz de dar la cara y que ha trabajado lo suficiente su autoestima como para poder recordar su situación y su historia tan violenta. Sí, dice que nunca se supera, que se aprende a convivir con ello cuando te ha ocurrido algo así, pero nunca se supera. Es difícil, obviamente. Sí. ¿Puede ser que este tipo de casos hayan cambiado? Por ejemplo, Bolivia, uno de los 4 países en Latinoamérica que tipifica el feminicidio como claramente un delito, donde se han aprobado leyes, si no me equivoco. ¿Están cambiando cosas? ¿Tú crees que sí? Yo creo que es muy importante que esas leyes se aprueben y que esas leyes existan. Ahora son leyes relativamente nuevas. Hay organizaciones de mujeres que actualmente están denunciando el hecho de que estas leyes existan y que, sin embargo, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, sigan yendo en aumento, ¿no? En Bolivia ahora se ha aprobado la ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Sin embargo, entre marzo y octubre del 2014 se han incrementado los feminicidios. Hay 14 feminicidios más, y esto en los últimos 10 años ha ido siempre en aumento. Hay organizaciones que han pedido que se declare, es lo que permite también esta ley, que se declare un estado de emergencia. ¿Pero de qué sirve todo esto? Quiero decir, Ciudad Juárez, la frontera con Estados Unidos, hay tantísimos feminicidios y parece que nos estamos acostumbrando a ellos, que no generan ni siquiera tanta indignación. ¿O es mi impresión? Esto estaría muy mal, pero sí que tienes razón, que hay tantos casos de violencia, que como estamos empezando a como aceptarlo, analizarlo más o más sin sentirlo, sin sentimientos, lo que es necesario, claro, para encontrar una solución y para hacerlo, pero sí que hay tanta violencia y en tantas regiones del mundo, y que vemos estas imágenes que acabamos de ver y pensamos, oh, esto podría también ser en esta parte del mundo y esta parte del mundo y aquí en Europa del Este.
que estamos analizando como imágenes y no personas? Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de Ciudad Juárez, nosotros sabemos que Ciudad Juárez es un cementerio de cruces rosadas. Estamos hace años como acostumbrados a eso. Yo creo que Ayotzinapa es algo realmente terrible. He lamentado no poder estar en la protesta que se ha hecho frente a la Embajada de México en Berlín. Sin embargo, cuando me he enterado de Ayotzinapa, de lo que había pasado en Ayotzinapa, para mí de verdad no fue una sorpresa, porque es algo que está pasando todo el tiempo en México. ¿Pero crees que se habla más de Ayotzinapa que, por ejemplo, de los feminicidios en Ciudad Juárez? Los 43 hombres que han sido asesinados, bueno, que no sabemos todavía si han sido asesinados, creo que han reconocido a uno hasta ahora. Son 43 hombres y esto ha movilizado todo un país. ¿Y cuántas mujeres han muerto en Ciudad Juárez? ¿Hace cuánto tiempo que vienen muriendo? Y esto no ha movido tanto, me parece. Y también tenemos que analizar cómo reaccionan los países vecinos, cómo reacciona América del Norte, que son países vecinos también, tienen esta experiencia, lo ven. Y yo estuve analizando los periódicos norteamericanos, en este caso, y me pareció que saben todavía poco y muchas cosas no quieren enseñar. Es todavía como un tabú. Y cuando los niños en las escuelas norteamericanas hablan, en este caso, de Juárez, hablan de México, dicen, no vamos por allí, allí viven bárbaros. Es la imagen que reciben de sus padres. Allí viven bárbaros. Y entonces les preguntas, ¿pero por qué piensas así? Sí, lo sé, porque así hablan de ellos. Así que todos tenemos una responsabilidad por lo que pasa. Y sobre todo los países vecinos que están cerca, que es una región fronteriza. Entonces, claro, tienen experiencia no solamente los mexicanos, sino también los norteamericanos. Parece, Corina, que México no es capaz de hacer gran cosa contra los feminicidios, pero está claro que algo hay que hacer, y yo quiero poner el ejemplo de Claudia Paz y Paz en Guatemala, que siendo fiscal general sí que logró que se incrementara de manera sustancial el número de feminicidios cuyos victimarios sí que han sido procesados, sí que han sido llevados realmente a la justicia. ¿Por qué tiene que hacer falta una Claudia Paz y Paz para que esto salga adelante o de qué depende? A veces yo creo que el problema fundamental de estos procesos de denuncia es luego la impunidad terrible que hay, ¿no? O sea, igual que en Colombia hablamos casi de un 98% de impunidad ante la violencia sexual dentro del conflicto, pues también vemos como pues hay muchas denuncias, igual que en Guatemala o igual que en otros países centroamericanos, incluso en la propia España, ¿no? Que hay muchas denuncias por violencia de género que al final se quedan en el camino y no llegan a buen puerto. Entonces, es fundamental que el proceso de petición de denuncia, de solicitar a la gente, de animar a la gente, de facilitar que las mujeres denuncien, vaya acompañado de una institucionalidad fuerte, ¿no? Entonces, en el caso de Guatemala, pues el trabajo que se ha hecho desde la Fiscalía General en el tiempo que ha estado Claudia Paz y Paz ahí, pues ha sido un apoyo real al reconocimiento de las víctimas de todo el genocidio guatemalteco y al mismo tiempo también del trabajo de las mujeres que han estado defendiendo los derechos humanos y de las mujeres que han muerto víctimas de sus exparejas, parejas o del que pasaba por allí, ¿no? Entonces, que eso se haya llegado a investigar y que se haya cumplido sentencia tiene que ver con que ha habido alguien en la institución que le ha prestado atención y ha puesto los medios necesarios. A lo mejor si hubiera habido otro fiscal general, el mismo caso llega a la denuncia y con las mismas es desestimado y no se inicia el proceso de investigación. Entonces es fundamental que a los procesos se les acompañe con medios y con determinación política para que efectivamente caminen, ¿no? Instituciones, psicólogos, personas que tienen experiencia y han sido educadas
para poder ayudar. Y esto es todavía lo que falta en todas estas regiones. Eso es lo que falta en todas estas regiones, y hablando de impunidad, no solamente existe obviamente en Latinoamérica, en África sí cabe es mucho mayor. Otro ejemplo más que queremos presentarles aquí es el de Boko Haram en Nigeria, donde las mujeres, las niñas, son también botín de guerra. Vean. En abril, más de 200 escolares, la mayoría cristianas, fueron secuestradas en Chibok, noreste de Nigeria, por milicianos de Boko Haram. Desde todo el mundo se exigió su liberación. La esposa del presidente de Estados Unidos fue la primera en expresar su apoyo. 8 meses después, 50 de ellas escaparon, pero las otras siguen cautivas después de haberlas forzado a convertirse al Islam. Boko Haram busca instaurar desde ya hace 5 años un califato en Nigeria de manera violenta. Ya se han cobrado miles de vidas. Según reportes locales e inoficiales, algunas de las muchachas de Chibok podrían haber sido vendidas como novias. ¿Qué se puede hacer en estos países, también en África? Con penas quizás capitales, condenas a muerte, o qué se puede hacer para evitar también estos casos. Hablamos antes de la ausencia, por así decirlo, de las instituciones o de instituciones funcionantes. En muchos sitios de Nigeria, en muchos sitios del Congo, por ejemplo, sencillamente no llega el Estado está demasiado lejos. ¿Qué se puede hacer? La verdad es que no sé qué se puede hacer. Yo estoy en contra de la pena de muerte en todo caso, pero la verdad es que son casos que a uno lo dejan impotente, porque realmente no hay a dónde dirigirse, es como un espacio de guerra directamente. Entonces yo no sabría qué hacer en ese caso, es algo que me deja como... Hemos hablado mucho de mujeres y de mujeres impresionantes, pero este año recibía el premio Sájarov un médico congolés, también sorprendente su trabajo en el Congo, porque se dedica a reparar, entre comillas, a mujeres que han sido violadas en el este del Congo y que han quedado realmente deshechas, ¿no? Dice que tampoco se recuperan obviamente nunca de ello y que necesitan después atención psicológica, como decías tú antes, pero este médico, Mukwege, dice que falta voluntad política internacional para combatir precisamente todo esto. Voluntad política internacional, es decir, ahí están llamados los organismos internacionales. Hemos hablado antes de ONU Mujeres. ¿Qué puede hacer la política internacional? Puede hacer mucho. Justo, ¿sí? Muy, muy bien lo que ha dicho, sí, porque justo es lo que falta, lo que había dicho antes, que cómo son las reacciones en los Estados Unidos para lo que había pasado en México, cómo reacciona la Europa del oeste a lo que pasa en muchas regiones en Europa del este, porque también hay mucha violencia. ¿Cómo reacciona la Unión Europea si se trata de las regiones que no son parte de la Unión Europea, pero están en Europa? Así que, muy bien, necesitamos sobre todo mucha educación, planes comunes, europeos e internacionales, para poder hacer algo, para poder cambiar algo en la paz. ¿Qué piensas tú? Hombre, por supuesto, tenemos que agarrarnos a la legalidad internacional, a los convenios, a la CEDAW, a todas las convenciones que hay de derechos de la mujer, ¿no? Que no solamente que no se queden en papel mojado, ¿no? Que están ahí, que están escritos, que recogen los derechos sexuales y reproductivos, que recogen el derecho laboral, que recogen el derecho a la educación, tantas y tantas cosas que luego en algunos casos, en algunos países vemos que hay claros retrocesos, ¿no? Entonces es fundamental que existan normas internacionales que obliguemos a cumplir, porque, aunque muchas veces dicen, ¿y de qué sirve tener una cumbre sobre no sé qué si luego todos lo firman y nadie hace ni caso? Bueno, es verdad, todos lo firman y poca gente hace caso, pero por lo menos tienes dónde agarrarte y dónde exigir. Tienes una ley, es como lo que hablábamos antes de las leyes, ¿no? ¿Es importante que haya una ley sobre violencia en un país? Es fundamental,
probablemente haya mucho camino que recorrer hasta que esa ley sea efectiva, porque una ley no basta con escribirla, hay que dotarla de fondos, hay que dotarla de personal cualificado, hay que tener voluntad política de que efectivamente esa ley vaya a buen puerto y camine, pero si no tienes la ley, no tienes el paso para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que es fundamental, ¿no? que se mire a las convenciones firmadas por los países al amparo de Naciones Unidas, que a fin de cuentas tiene que recoger los intereses de todos los países y en este caso los derechos de las mujeres, pues la Convención de Beijing, los informes que se hacen para la ciudadanía en cada país, los informes sombra que hace la sociedad civil de cómo están las situaciones de los derechos de las mujeres, con información de las organizaciones de mujeres, o sea, todos esos datos no pueden caer en saco roto, nos tienen que servir para seguir haciendo incidencia y para seguir trabajando. Seguir haciendo incidencia, pero es que parece que es algo imposible. Cuando lees las cifras, la mitad de las mujeres víctimas de violencia mueren a manos de hombres, a manos de sus maridos, a manos de sus hermanos, a manos de sus padres. Al final uno acaba pensando, después de haber preparado este programa, que el mayor peligro para una mujer al final acaba siendo un hombre. Sí. Los datos te hacen llegar a esas conclusiones. No es ninguna barbaridad lo que estoy diciendo. Claro, tienes razón. Esto también depende de las regiones y por eso, para solucionar este problema, necesitamos democracia, una base de democracia, a enseñar lo que significa democracia. Y necesitamos, sobre todo, una educación desde el principio en las escuelas, en los países, porque luego puede ser demasiado tarde. Yo lo veo con mis estudiantes que tienen 18 hasta 20 años y vienen de todas estas regiones de que hemos hablado y también de muchos países de la Europa del Este. Y ya es tarde, aunque lo intento, hablamos de democracia, hablamos de los mismos derechos entre hombre y mujer, pero no todos lo entienden, no todos lo quieren. Me dicen, ¿pero por qué? Nosotras, mujeres, queremos estar en casa, así que tenemos que verlo, entenderlo, para poder solucionar el problema. Amancaya, la última palabra, una respuesta corta. Entonces, ¿sigue imperando una visión patriarcal, como decíamos al principio? ¿Es eso lo que hay que cambiar y está cambiando la visión patriarcal de nuestras sociedades? Yo creo que de todas maneras se están haciendo esfuerzos para que eso cambie. Yo creo que no podemos dejar de lado la lucha. Creo que tenemos que luchar con mayor insistencia. Ella decía educación, sí, de que tenemos los mismos derechos y además educar también a las mujeres de qué hacer si es que están en un caso de violencia, cómo actuar, porque hay muchas mujeres, incluso muy educadas, que al momento de ser agredidas no saben cómo actuar. Gracias, Amancaya, gracias a las tres, gracias a ustedes. Escríbanos a cuadriga@dw.de. Hasta la próxima, gracias.